Vamos al tiempo que nos vamos a llenar más. Amén. A comer vamos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 1. Versículo 19. San Juan 1:19. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Pueden sentarse. Para los que hemos estado en semanas anteriores, se recuerdan que hemos venido hablando de que uno a veces necesita terapia. La gente hoy en el mundo dice que buscamos un psicólogo para que nos dé terapia, que no sé qué, ¿verdad? Hemos venido viendo temas y ahora continuamos. Pero para iniciar, mire, tenemos la historia del hermano Juan el Bautista. Un hombre que Dios permitió que él naciera porque él dice que, leímos aquí, que él era el que venía a preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio. Dice que el profeta Isaías lo profetizó, yo me imagino hace muchos años. Entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dio a él el entendimiento que él venía con ese propósito, de hablar en el desierto, de hablarle al pueblo de Israel que ya estaban más para allá que para acá, que no se acordaban de quién era su Dios, de quién era el Dios que los sacó de Egipto. Por eso dice, es la voz que clama en el desierto, y que venía a decirles que venía alguien más antes que él, ya lo hemos escuchado, que él iba a venir a hacer muchas cosas a esta tierra. Entonces, vemos esta historia, en los versículos que leímos dice, de que en Jerusalén existían los fariseos, los doctores de la ley, los que se sabían la ley de Moisés y que la aplicaban y que así debía de ser. Y dice que como Juan predicaba, era una prédica la que él daba de que el Señor Jesús muy pronto iba a iniciar su ministerio. Entonces, dice que la enviaron y le preguntaron que quién era él, que quién decía que él era, o que por qué, o que si era Elías, o que si era un profeta. Entonces dice que él le dijo que él no era nada de eso, que él venía a preparar el camino para el Señor Jesús. Pero para esto, recuerden que estamos hablando de que usted y yo a veces necesitamos aún terapia. ¿Amén? Vámonos al libro de Isaías, para que comprendamos y para que usted no me vaya a decir, pero ¿y dónde está eso que dice que el hermano Isaías ya lo había profetizado? Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Usted y yo sabemos que nuestro Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo para que Él cumpliera muchas cosas en la tierra y sobre todo el que usted y yo estemos aquí hoy. Amén. Porque por ese acto, ese acontecimiento que pasó, usted y yo todavía estamos aquí. Amén. Ahora vamos a regresar al libro de San Juan, para que se nos quede donde están los libros. Libro de San Juan, siempre en el capítulo 1, en el versículo 29. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él lo vio y el Espíritu Santo le dijo: este es. Amén. Así como usted y yo, ¿verdad? Cuando a veces tomamos decisiones, como estamos llenos del Espíritu Santo, aquí es, decimos, ¿verdad? Vale. Hemos venido viendo esas cosas en las otras prédicas. Pero mire, dice que Juan el Bautista dio testimonio. Lo que él observó y lo que el Espíritu Santo le dio, él hablaba y él decía: Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el que nos va a salvar, Él es el que nos viene a dar vida eterna. Amén. En el libro de Isaías, vámonos otra vez al libro de Isaías. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lo vamos a dejar hasta ahí. El hermano Juan dio testimonio y decía que ese era el Mesías, que es la persona que se había presentado, el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces el Señor Jesús, cuando fue bautizado, inició su ministerio y él empezó, mire, a hacer toda esta lista que dice aquí en el libro de Isaías. Dice que empezó a predicar buenas nuevas a los abatidos, como usted y yo a veces andamos desesperados, la aflicción, ¿verdad? Sí, no me digas que no, porque a veces nos pasa. Pero el Señor Jesús vino a darnos buenas nuevas, dice. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Usted y yo sabemos que el Señor Jesús hizo muchos milagros, resucitaba muertos, sacaba demonios, daba sanidad a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Amén. Entonces el libro de Isaías lo describió a lo que él venía. Y hay una parte en el que dice
que venía también a los presos apertura de la cárcel. Cuando una persona está detenida, no hay para dónde moverse, ¿verdad? Está estancada, está ahí sin poder hacer nada, pasando los días sin que no haya ninguna esperanza. Amén. Entonces, el hermano Juan sabía, conocía, tenía la revelación, tenía todo de quién era Jesús. Amén. Pero todo iba bien en ese momento, cuando él andaba predicando, cuando él andaba dando testimonio de quién era el Señor Jesús. Pero llegó un momento que lo metieron preso. ¿Ya ha leído eso usted? Dice que se fue a la cárcel el hermano Juan. Y mire lo que dice el libro de Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas 7, 18. Amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mire la pregunta que hizo el hermano Juan, aquel que decía que él era el Hijo de Dios, que dio testimonio de lo que vio por medio del Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver no como que él dudaba. Estamos hablando de que a veces necesitamos terapia, sino que tal vez él lo hizo en forma de reclamo. ¿Eres de verdad el Hijo de Dios? ¿O tengo que seguir esperando para que...? Miren, leímos en el libro de Isaías que dice que el Señor Jesús venía a hacer una lista. Y dice que decía que Él venía a dar a los presos apertura de la cárcel. Entonces, cuando el hermano Juan mandó a preguntar esto, pienso y me imagino yo de que él lo estaba haciendo en forma de que, bueno, y el profeta Isaías dijo que ibas a aperturar a los que estaban encarcelados. A mí me tienen aquí encarcelado. ¿De verdad sos el Mesías? Porque si no, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Y a veces somos igualitos, ¿sí? Pero como usted y yo ya sabemos que dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Amén. Entonces, mire, todo iba bien cuando el hermano Juan andaba predicando, andaba bautizando. Según yo me imagino que él pensaba de que él iba a andar a la par de Jesús en su ministerio. Amén. Pero como para Dios, usted no conoce los pensamientos de Dios. Y eso le pasa al hermano Juan. Lo que él pensaba no fue lo que en la realidad pasó. Dice que a él lo metieron a la cárcel por predicar, porque había exhortado a Herodes. Amén. Entonces él le mandó a preguntar y tal vez en forma de reclamo: Señor, si sos el Mesías, si sos el Hijo de Dios, sácame de aquí. Amén. Entonces, usted y yo a veces es nuestro mayor problema, fíjese, de que empezamos a cuestionar las decisiones que Dios tiene para nuestras vidas. Porque sí, el Señor es bueno, es grande, es maravilloso con usted y conmigo. Mire, aquí nos tiene todavía. Pero si Dios nos tiene en un proceso, en una prueba, como al hermano Juan, que imagínense, al pobre lo fueron a meter a la cárcel después de andar predicando y bautizando, el ser humano lo primero que hace es reclamar.
Así somos, todo ser humano, aún aquí y allá afuera, fíjese. Imagínense, en un trabajo a veces pasa que dice una persona, yo hago esto, yo hago lo otro, y no me pagan. Y yo voy a hablar, y yo voy a decir, y así somos, fíjese. Y con el Señor Jesús a veces hacemos lo mismo, con nuestro Dios también. Entonces, miren, la terapia de hoy es así. Miren el versículo 20 de este mismo capítulo que estamos leyendo, dice, en el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Ya vio que se cumplió, el Señor Jesús describió lo que el profeta Isaías dijo. Amén. Pero hay una parte que dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Usted y yo más que nadie, muchas veces le hemos dicho aquí, que su propósito en esta tierra no solamente es ser bendecido, no solamente es ser próspero, sino de demostrar lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Como el hermano Juan daba testimonio, ¿quién era Jesús? Ese debe de ser nuestro mayor propósito. A los pobres ser anunciado el evangelio. ¿Y quiénes son los pobres? No es usted, es porque usted ya lo alcanzó al Señor. Son los que están allá afuera. Allá afuera la gente no tiene vida. Se puede ver que sí, pero no es lo mismo que estar dentro del amor y la bondad y la gracia de nuestro Dios. No es lo mismo. Entonces, el hermano Juan no había comprendido cuál era el propósito de él haber llegado hasta la cárcel. Dice en Isaías, dice que él venía a dar apertura a los que estaban en la cárcel. El hermano Juan allá adentro tenía que hacer, seguir predicando. Seguir hablando de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios iba a hacer, porque él tenía la revelación de parte del Espíritu Santo. Entonces, los pensamientos de Dios no son los nuestros. En el versículo 23, miren lo que dice. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Y qué es ser bienaventurado? Bendición, dichoso, afortunado. ¿Sí? Entonces dice el Señor que es dichoso, bendecido, afortunado aquel que no encuentra tropiezo en lo que él hace. Aquel que no encuentra ningún desperfecto en la vida que usted lleva por Dios. Es bienaventurado. Por eso siempre se le dice, hermano, no se queje con Dios y anda porque hemos hablado que a veces hay que pasar por el horno de fuego o por el desierto. Dios sabe por qué lo hace. Amén. Entonces, siempre le decimos, hermano, no se queje con Dios. Mejor trate la manera de que su fe no decaiga. Amén. Entonces, dice el Señor que es bienaventurado, es dichoso aquel que aún no ha recibido lo que quiere, pero sigue aquí. ¿Sí? Muchos tenemos años
de pedir una petición a Dios. Dios sabe por qué no ha llegado. Pero gracias a Dios que usted aún sigue aquí. ¿O no le da gracias a Dios por eso? Sí, debe de darle gracias a Dios. Usted y yo debemos de estar agradecidos porque no nos ha sacado el enemigo. Amén. Porque a veces llegan las debilidades, llega ay Señor, ya tanto y por qué nunca. Llega a veces. Pero gracias a Dios que quizás una semana pasó así, pero la otra dice usted, se reconforta y dice, bueno, sigamos pues. Sí, hay que darle gracias a Dios por eso. Porque usted sigue aquí. Y eso es bienaventurado, dice, aquel que no haya tropiezo en mí. Eso le mandó a decir al hermano Juan. Quiere decir que el Señor le dijo, vas a ser bienaventurado, dichoso, bendecido, todo, si dejas de quejarte, si dejas de preguntarte, si dejas que yo guíe tu camino. Y si buscas cuál es tu propósito ahí adentro. Yo digo que eso le mandó a decir el Señor. Entonces, pero fíjese que también, no crea que, aquí vamos, también Dios le manda a preguntar hoy, fíjese, ¿por qué viene a la iglesia? ¿Por qué le sirve a Dios? ¿Por qué ora? Pregúntese usted solo y se responde usted solito. Amén. Porque a veces hay personas, no le voy a decir que usted vea, dígame que no, que solo son por interés. Y Dios no quiere que usted y yo seamos que por interés. Dice la palabra de Dios que debemos de buscar primero su justicia y lo demás viene por añadidura. Usted y yo primero debemos de buscar obedecerlo, honrarlo con todo lo que Él ha permitido que tengamos. Y luego Él viene añadiendo todo lo demás. Amén. Entonces, mire lo que dice el libro de Habacuc. Está en los libros pequeños, después de Daniel. Ahí va a encontrar Amós, Miqueas, Nahum. Habacuc, capítulo 3. Versículo 17. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando el cielo le manda a decir no a lo que usted tanto, hasta ayuno y vigilia viene a hacer, cuando el Señor le manda a decir no, todavía no, o no es mi voluntad, con todo yo me alegraré y me gozaré. ¿Por qué? Porque la salvación sí la tiene. Porque Él vino a morir y aguantó y pasó todo lo que pasó para dársela gratis. Y aunque Él no le dé carros, casas, dinero, ropa de marca, a veces la gente en las iglesias eso desea. No, dice que Dios es el Dios de su salvación. Hoy en día lo que más deseamos son los mejores teléfonos, aunque Dios no se lo dé. Miren, me contaban que hay un niño de 7 años, dijo por allá, no, Dios, no me quiero, no sé cómo fue que dijo, porque dejó que se me muriera mi gatito. Solo imagínense
el enemigo anda ahí, porque si ese niño no lo llevan a la iglesia y no le enseñan, él va a ir creciendo con eso. Que Dios no da lo que uno pide. Y a veces aún de grandes nosotros, y nos pasa. Pasamos por esos momentos. Pero ahora el Señor nos está diciendo que aunque solo tengamos frijoles, que aunque solo tengamos los mismos zapatos del año pasado o la ropa del año pasado, debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos, porque cuando usted viene aquí, viene a cuidar su salvación. Amén. El Señor, hermanos, quiere de que si venimos aquí no es para venir a pedirle, o que por la esperanza de recibir algo. No, piense que viene aquí a cuidar su salvación, que ahí está. Y usted viene aquí a cuidarla, a abonarla y a hacerla crecer más. Amén. Porque venimos a entregarle sacrificio, ¿verdad? Hablábamos de que le venimos a entregar a él el animal, que a veces andamos sueltos todo el día, ¿eh? Me decía hoy mi esposo, tenés que practicar este músculo, y yo sí, imagínense, a veces uno anda ahí como que ¿verdad? Nos pasa. Sí, no me vaya a decir que solo a mí me pasa, hermano, porque no. Pero hay que buscar a Dios, porque Él nos ha regalado y no nos cobra nada por la salvación que tenemos. Amén. Y para terminar, mire, en el libro de Hechos hay una historia. Hechos capítulo 9. Versículo 10. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Cuando usted y yo estamos como que los pensamientos de Dios no son los míos, ¿verdad? Mire, hermano Ananías, el Señor le dijo: anda a hacer esto y esto y esto. Y él: pero Señor, si este es el Saulo que mata a los cristianos, a todos los que dicen que son de tu, que te siguen, ¿y cómo vas a creer? Así somos nosotros, ¿verdad? ¿Se imagina usted que el Señor le haga una demostración aquí, que viene el remolino, que viene la tormenta, y usted empieza: ¿y por qué, Señor? Si mira, yo estoy yendo a los cultos todos los días, estoy yendo a hacer limpieza, estoy con los niños, ¿y cómo vas a creer? Amén. Una vez, cuando yo inicié a predicar, di una prédica de instrumentos. Amén. ¿De qué tipo de instrumento usted quiere ser en Dios? Mire lo que el Señor le dijo en el versículo 15 a Ananías. El Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento. Hay diferentes tipos de instrumentos aquí. Mire, el teclado solo se toca así y ya suena. A veces en medio uno lo toca y ¡boom! Ya suena, ¿verdad? Pero la batería se tiene que tocar con palos para que saque música. Las congas se les tiene que dar duro para que usted las oiga en medio de la alabanza, ¿verdad que sí? El arpa, solo así con deditos suaves se le hace, ¿verdad? Ay, el bajo hasta revienta, y la guitarra igual hasta revienta los deditos. ¿Qué tipo de instrumento usted va a decidir ser para Dios? ¿De aquellos que le dan duro para que suenen? ¿O de los que son fáciles, que solamente los tocan? Porque los pensamientos suyos no son los de Dios. Y usted y yo debemos de aprender que Dios está siempre con nosotros y dice de que Él es quien nos muestra lo que vamos a padecer por su nombre. Venga lo que venga, le llegue lo que llegue, usted y yo debemos de saber que Dios tiene el control y que Dios sabe lo que hace con su vida y que Dios dice la palabra que no tiene pensamientos de mal, sino de paz. Así dice, ¿verdad? Entonces, mire, dice que al hermano Pablo él lo escogió y dijo, es un instrumento. Yo creo que por lo que él dijo, era un instrumento que había que darle duro para que sacara las notas que debía de sacar. ¿Sí? Pero usted y yo debemos de mejor hacernos aquellos suaves. ¿Y cómo usted lo va a hacer? Buscar la obediencia primero para con Dios. Buscar cumplir lo que la palabra nos demanda. No lo que el pastor le diga, lo que la palabra de Dios nos exige. Porque nos lo exige. Amén. De que nos santifiquemos, porque somos hijos de un rey y Él es santo. Amén. Así como Él obedeció y fue a morir por usted y por mí, así mismo usted y yo debemos de obedecerlo y dar un buen testimonio. Amén. Entonces, no todo lo que usted crea cuando viene a los caminos de Dios o aquí que estamos, a veces no todo nos va a salir como nosotros creemos. ¿Sí? Mire lo que le pasó al hermano Juan. Fue encarcelado y allá adentro ya no salió. ¿Verdad que no? La palabra no cuenta que quizás él allá adentro ganó almas o algo así, pero yo me imagino que lo que el Señor le mandó a decir fue suficiente. Y él tuvo que haber hecho la obra de adentro. ¿Sí? Entonces, para terminar, miren el libro de Jeremías, para que usted y yo confirmemos y lo guardemos y lo tengamos ahí bien presente. Jeremías 29:11. Amén. 29:11, Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que usted y yo esperamos? Irnos con Él. Escuchar la trompeta en aquel día. Entonces usted y yo debemos de confiar, creer, tener siempre esa convicción de que lo que pase es porque Dios así lo está permitiendo. Él quiere fortalecernos más en su palabra,
Porque cuando usted y yo a veces estamos afligidos, buscamos qué hacer, oramos a cada rato y ahí andamos que ayunando, que las vigilias no nos las perdemos y todo. ¿Sí? Entonces, es mejor que sea siempre así, no solo cuando están los procesos. Amén. Así que Dios les bendiga.